Los conceptos que voy a vertir en esta charla están basadas, salvo que diga lo contrario, en la guía de la Asociación Americana de Tiroides, que se espera una actualización en el tiempo cercano, pero que la vigente al momento es la del 2015. Los nódulos tiroideos son crecimientos puntuales de la glándula tiroides. Y es un motivo de consulta frecuente. Y es un motivo de consulta frecuente tanto por cuestiones incidentales, digamos hasta accidentales, como por verdaderos motivos de consulta por patología tiroidea. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en los consultorios? El paciente que llega, doctor, tengo una bolita en el cuello, tengo un tumor en el cuello, ¿qué será? Pero aún más frecuentemente, aún mucho más frecuentemente, son pacientes que llegan y dicen, me duele la garganta, me duele el cuello, debo tener tiroides. Es lo que escuchamos todos los días, por lo menos en la consulta de endocrinología, y creo que ustedes como médicos generales lo escucharán mucho más frecuentemente. Primero, yo intento ser educativo con mis pacientes, nunca está de más, y ya sabemos que para enfermedades crónicas y los pacientes con patología tiroidea, con enfermedades tiroideas sufren en enfermedades generalmente crónicas, no suelen curarse, no se suele curar la tiroiditis. Como vamos a ver, los nódulos tiroideos en general no se curan, se controlan, la vasta mayoría de ellos, algunos pocos se someterán a cirugía u otras técnicas de las que también voy a hablar de manera general y amplia en esta ocasión. Y la pregunta es, ¿por qué investigar un nódulo tiroideo? ¿Qué es lo que nos preocupa de este nódulo tiroideo? Yo creería que la preocupación principal en un paciente con un nódulo tiroideo, desde el lado del médico, es si este nódulo es benigno o maligno. En términos generales, es lo que nos preocupa de un nódulo. También puede ser que nos preocupe que el nódulo sea lo suficientemente grande como para que comprima la luz traqueal. Las molestias gastroesofágicas causadas por el bocio multinodular son excepcionales, por no decir inexistentes. Tengo molestias para tragar. Eso, por patología tiroidea estructural, por nódulos tiroideos, por bocio, es, por decirlo menos, muy difícil, si no imposible, siendo mucho más frecuente el reflujo gastroesofágico, por ejemplo. Y el dolor de garganta, si bien podría ser el dolor cervical inespecífico, un síntoma de tiroiditis aguda, esta tiroiditis aguda es extremadamente rara en contraposición con las causas de laringitis crónica como el reflujo gastroesofágico, la laringitis viral o la laringitis alérgica. Es decir, que cuando un paciente llega a mi consulta y le dice que le duele el cuello, lo último en lo que pienso es en la tiroides, cuando lo primero en lo que debo pensar es una laringitis crónica. Es una laringitis crónica. Como les digo, en términos generales, tengo que pensar, ¿este nódulo es benigno o maligno? Este nódulo es muy grande y me va a dar lo que se llaman síntomas obstructivos locales. En cuanto a la frecuencia del cáncer de tiroides, ustedes como yo, podríamos escuchar a pacientes e incluso con la experiencia del doctor Luis Sánchez o del doctor Francisco Fierro, que llevan muchos años ejerciendo la endocrinología, pueden decir, cada vez hay más cáncer de tiroides. Y los pacientes llegan diciéndonos, cada vez vemos más familiares, tengo un tío, tengo un primo con cáncer de tiroides, ¿no será que tengo cáncer de tiroides? La primera premisa, ¿es más frecuente el cáncer de tiroides? La respuesta es un sí y un no. Sí, pero no. Sí es más frecuente el diagnóstico de cáncer de tiroides. Es decir, hay más personas que sabemos y cada día diagnosticamos más pacientes con cáncer de tiroides. La frecuencia, valga decir, la incidencia de cáncer de tiroides se ha más que triplicado en los últimos 20 años. Y el cáncer de tiroides es un cáncer poco agresivo y es un cáncer caracterizado, como la mayoría de ellos, porque histológicamente cambia su estructura. De la estructura normal de la glándula tiroides hacia una estructura anárquica. La característica principal de la glándula tiroides, de la histología benigna, la histología normal de la glándula tiroides, valga la redundancia, es esta distribución folicular, en la cual el folículo es una esfera, no se pueden ver esferas en una representación planar, no podemos ver esferas en el microscopio, y lo que se ven son estos círculos o estos óvalos o estas formas circulares, en el cual el 90-95% del volumen total está constituido por
esta sustancia proteinácea conocida como coloide y está como envuelta o recubierta, suelo decir como la cubierta de un chupete, está recubierta por una monocapa de células cúbicas y un poco altas, las células foliculares tiroideas. La estructura histológica, la histopatología del cáncer de tiroides, se caracteriza porque cambia esta proporción. Cambia y cambia groseramente, por decirlo poco, donde vemos escaso, por si no nulo folículo o escaso, en relación a la alta celularidad y por supuesto, las alteraciones nucleares, los núcleos con nucleolos de ojos de huérfana Anne, ¿ya? Un gran cambio estructural. El 90% de los pacientes con cáncer de tiroides que han sido diagnosticados histológicamente, es decir, que tienen la placa de la derecha de sus pantallas, donde he hecho más rayitas, es de una estirpe que se conoce como papilar, en el cual las esferas normales son sustituidas por construcciones a manera de dedos de guante, de papilas, y de ahí que se llame cáncer papilar de tiroides. Esta construcción histológica se acompaña de la capacidad de ser cáncer, y esto es extenderse de forma local y de forma regional y a distancia. Un cáncer es cáncer porque se extiende y metastatiza, y el cáncer de tiroides es capaz, en principio, de metastatizarse e ir a otros lados. La forma más frecuente, el 90% más de los pacientes con cáncer de tiroides tienen esta forma diferenciada que cae en papilar o en folicular. La estructura folicular es que todavía tienen algún recuerdo de esta disposición esferoidal, pero con alteraciones nucleares y además esta capacidad para invadir y metastatizar. De las histologías, cuando uno se pone a revisar en bases de datos serias, no tan difíciles de ver como nuestras series ecuatorianas o latinoamericanas, lo que uno se encuentra es que el cáncer que sigue siendo más frecuente es papilar folicular. Y resulta que aunque estas estirpes de cáncer, estos tipos de cáncer son capaces de metastatizar y son capaces de invadir, esta capacidad es muy limitada. Y cuando lo hacen es muy lentamente. Y cuando lo hacen aún lentamente, en general no suelen cobrar la vida del paciente. Si bien estamos acostumbrados a pensar que cáncer es un sinónimo de muerte segura y cercana, el cáncer de tiroides es la excepción de la regla. Mitad en serio, mitad en broma, yo les suelo decir a mis pacientes que los endocrinólogos tratamos del cáncer de tiroides porque son pacientes que viven muchos años. Entonces nos encanta tratar este tipo de cáncer. Viven muchos años y la mayoría de ellos, suelo decir, se mueren de viejos por otra cosa, ¿ya? A los pacientes complicados les mandamos a oncología, ¿no? Cáncer de próstata, cáncer de mama, esos cánceres que pueden y matan muy rápido a la gente, les mandamos a oncología. Y la capacidad, la probabilidad de que metastatice, de que se vaya a otro lugar, no más, pero que aún así no mate, está determinada sobre todo por el tamaño. Mientras más grande el cáncer de tiroides, mayor la probabilidad de metástasis y diseminación a distancia. Y cuando uno revisa los tamaños de estos cánceres diagnosticados cada vez con más frecuencia, nota que los verdaderos tumores de preocupación, los de más de 5 centímetros, los que nos dan alguna preocupación, algún grado de preocupación entre 2 y 5 centímetros, se han mantenido más o menos estables. Y los diagnósticos más frecuentes se dan por tumores pequeños, menores a 2 centímetros, cuya posibilidad de causar alteración en la vida o en la calidad de vida del paciente es muy baja, insisto, por si no inexistente. ¿Por qué diagnosticamos cada vez más cáncer de tiroides? Es porque es cada vez más fácil hacer el diagnóstico. Yo me formé en la medicina general en el Hospital Eugenio Espejo. Y en el Hospital Eugenio Espejo, cuando yo era interno allá en el 2009, no hace muchos años, había solo 2 ecógrafos, 2 máquinas para hacer ecografía, ahora hay una docena más, ¿ya? Y estos ecógrafos no se hacían las ecografías, por ejemplo, en la noche, sino algunas honrosas excepciones. Hoy tenemos en el Hospital Eugenio Espejo máquinas de ecografía a disposición 24/7
Y de hecho, muchas veces nosotros hacemos que nuestros pacientes hospitalizados, por ejemplo, se hagan las ecografías de los exámenes de imagen en la noche cuando los equipos están menos ocupados, cuando hay más disponibilidad. Esta facilidad de disponibilidad de tener ecografía a la vuelta de la casa, a la vuelta del consultorio del paciente, además acompañada por la ley del mercado, en la cual si hay más oferta de servicios, el costo se hace menor, hace que la disponibilidad de los procesos diagnósticos mediante ecografía, sobre todo, vamos a hablar de otras técnicas, pero mediante ecografía, al ser mucho más frecuentes, hagan mucho más diagnóstico. Vamos respondiendo entonces la pregunta, ¿hay más cáncer de tiroides? Sí, pero no. Sí se diagnostica más cáncer de tiroides, pero no es porque haya más casos en realidad, sino porque aparentemente ahora diagnosticamos más una enfermedad que es, aunque cáncer, probablemente un cáncer, digamos, benigno o un cáncer de lenta evolución. La sobrevida del paciente del cáncer de tiroides es larguísima. Hoy en la mañana, a la mitad de la mañana, estuve en una disertación para un grado de PhD de un gran amigo, de Carlos Durán, que se dedica a la salud pública. Y una de las cosas que dijo es, estamos gastando miles de dólares, millones de dólares aún en nuestro país en tratamientos para cáncer, no de tiroides, pero en tratamientos para cáncer que además de sus altos costos, logran mejorar la sobrevida en 2 meses. En promedio de los medicamentos que se han lanzado en los últimos 15 años. Los pacientes con cáncer de tiroides tienen una sobrevida que en general supera el 95% los 10 años. El cáncer de tiroides en términos generales no mata. Y los pacientes se mueren de viejos por otra cosa. No es 60 años de edad, sino 60 años desde la primera cirugía, a veces la única en los cánceres más agresivos, efectivamente la primera de varias. ¿A qué se debe esto? A que no todos los cánceres son lo mismo. Es más, yo pensaría que el término cáncer define un montón de enfermedades que son fisiopatológicamente y etiológicamente muy diferentes. ¿Qué tiene que ver el cáncer de próstata que se controla, cuya base fisiopatológica y control está basado en el control de testosterona, en la disminución de esta? ¿Qué tiene que ver con el cáncer de pulmón que está determinado por el hábito tabáquico, por ejemplo? No tiene nada que ver. Son muchas enfermedades englobadas bajo un mismo diagnóstico que está basado en metastatiza y se disemina. Es como decir tiene una neumopatía, una enfermedad pulmonar, que puede ser una neumonía viral, por eso estamos en estas charlas a distancia, el COVID, una neumonía bacteriana, que no se trata igual ni es lo mismo, tuberculosis no se trata igual ni es lo mismo, fibrosis pulmonaria, sí, una larga lista, todo un posgrado de neumología. Entonces, bajo el acápite de cáncer, tenemos tumores que rápidamente crecen y matan al paciente. Tenemos tumores que crecen muy lentamente y tumores que son prácticamente no progresivos, y ahí es donde está el cáncer de tiroides. Cuando normalmente uno piensa, mientras más rápido le hago el diagnóstico, le estoy salvando la vida a mi paciente, y es una verdad irrefutable para muchas cosas, en cáncer de tiroides probablemente no lo es. Porque la vasta mayoría de pacientes con cáncer de tiroides tienen lesiones pequeñas con una mortalidad que es igual al tratar y al no tratar. Y que en realidad lo que yo debo buscar son lesiones grandes en los cuales la incidencia será más baja, será un pequeño porcentaje del total de pacientes con nódulos tiroideos y cáncer, pero en los cuales sí puedo impactar en la sobrevida mediante la técnica primaria de manejo de cáncer de tiroides, que es la cirugía. Lo primero que hago en el paciente con cáncer de tiroides ante la sospecha es operar. Y uno diría, bueno, le opero, y si no es cáncer, mejor. Le digo a mi paciente, ¿sabe qué? Le operamos y le salvamos de que sea cáncer. Y vamos a hablar de ese concepto también unos minutitos. La cirugía no es benigna. La cirugía de tiroides, muy frecuente, no es benigna. Aún asumiendo que tengamos a un cirujano de cabeza y cuello que nos pueda hacer la tiroidectomía, a un cirujano oncólogo o a los cirujanos generales que tienen amplia experiencia en tiroides. La cicatriz es lo de menos. La cicatriz hipertrófica e incluso los que hacen cicatriz queloide probablemente sea lo de menos. Lo demás es tener que tomar calcio, pero no calcio una pastillita por día, 2 pastillitas por día. Estamos hablando de pacientes que toman 6, 8, 10, 14, 20 pastillas de calcio por día. Pacientes que a pesar del tratamiento después de la cirugía no mejoran sus síntomas. Ya lo habló el doctor Fierro hace un rato. Los pacientes con hipotiroidismo subclínico
muchos de ellos les damos levotiroxina y la calidad de vida no mejora. El examen mejora y estamos felices de que tenga una TSH normal dentro del rango de normalidad para el laboratorio, pero el paciente no siente ninguna mejoría. De hecho, aunque no parezca, el detalle de tomar una pastilla todos los días afecta la calidad de vida. Hasta el 2015, yo me gradué como endocrinólogo en el 2014, a finales del 2014. Hasta el 2014-15, utilizamos un paradigma tradicional en el cual todos los pacientes con cáncer de tiroides se operaban, recibían yodo, se les suprimía la levotiroxina, con levotiroxina la TSH, y se les daba dosis altas de levotiroxina, en términos más simples, a todos. Actualmente hacemos tratamientos individualizados. La mayoría de pacientes con cáncer de tiroides, y aunque suene escalofriante para un médico general, la mayoría de pacientes con cáncer de tiroides no hay que hacerles nada, hay que observarles, no tocarles. Primero, no hacer daño. Unos cuantos pacientes requerirán tiroidectomía subtotal, una lobectomía, sacar un lado de la tiroides. Una tiroidectomía total ya es una cirugía agresiva actualmente, y otros pacientes efectivamente requerirán tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar cervical. No, doctor, quiero que mi puntito me lo saque y me saque todo lo que haya de maligno y me saque los ganglios y me saque todo lo que pueda. No quiero quedarme con cáncer. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a ese punto? Doctor, tengo tiroides. Don Juan, que le vi hoy de mañana en la consulta, un paciente de 47 años, 40 y tantos, como la mayoría de pacientes con patología tiroidea, me dijo, tengo tiroides. Y lo primero que les digo a mis pacientes que me dicen, vengo porque tengo tiroides, es, todos tenemos tiroides. Es una glándula ubicada en la parte más baja del cuello, tiene una forma de mariposa y en términos generales regula la velocidad a la que funciona todo el cuerpo. Esta tiroides se puede enfermar. Y yo les diría que en una primera aproximación amplia de este tema, decir que las enfermedades de la tiroides se dividen en dos grandes grupos, la patología tiroidea funcional y la patología tiroidea estructural. ¿Qué quiere decir? Mi tiroides funciona mucho, funciona poco o está bien. Funcional, funciona mal. O estructural, mi tiroides es de un tamaño normal, está difusamente grande, es decir, es grande, pero no tiene nódulos, es una forma grandota regular. Tiene un nódulo, tiene varios nódulos. Y en ese uno o varios nódulos puede haber cáncer de tiroides. Existen, por supuesto, enfermedades que imbrican las dos condiciones. Hipertiroidismo más bocio es igual a la enfermedad de Graves-Basedow, y de hecho la enfermedad de Graves-Basedow es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Por cierto, corte comercial. Hipertiroidismo y tirotoxicosis son dos cosas diferentes. La tirotoxicosis es el exceso de hormonas tiroideas en el cuerpo y eso causa alteraciones desde sintomáticas hasta menores como alteraciones en los exámenes de sangre. E hipertiroidismo es el exceso de funcionamiento de la glándula tiroides. Les dirán, ¿cómo es eso? ¿Y de dónde salen las hormonas de la tiroides si no es de la tiroides? La causa más frecuente de tirotoxicosis, de un exceso de hormonas tiroideas en el cuerpo, es la facticia, que el paciente esté tomando una dosis alta de levotiroxina. Es más, cuando yo veo una TSH baja, y peor cuando veo una T4 alta, lo primero que le hago es jurar bajo la Biblia o bajo la creencia de mi paciente, cualquiera que ésta sea, seguro que no toma levotiroxina, pero seguro, me jura que no toma levotiroxina, eutiroxin, tiroxin, cualquier medicamento de estos, porque es la causa más frecuente. Luego de que lo excluí, paciente con tirotoxicosis más bocio, te puedo decir que tiene enfermedad de Graves. Es una combinación de dos cosas, o sea, es una enfermedad que combina alteración estructural con funcional. Pero la enfermedad más frecuente es funcional pura, que es el hipotiroidismo. Una parte del hipotiroidismo, lo habló el doctor Fierro hace un ratito, que es el hipotiroidismo subclínico, un capítulo del hipotiroidismo. Pero es funcional, funciona mal la glándula tiroides. Y la patología estructural, el bocio, el nódulo, el bocio multinodular, el cáncer de tiroides es estructural. Don Juan me dijo, me han hecho exámenes de sangre de la tiroides, doctor, unas 10 veces en la vida. Don Juan trabaja como chofer de bus y en su cooperativa le hacen los dichosos chequeos ejecutivos, que la evidencia dice que no sirven para gran cosa.
Me han hecho un montón de veces examen de sangre y nunca me salió que tenga tiroides, doctor. Y sí, el examen de sangre dice cómo funciona la tiroides, pero la estructura nos la dice la ecografía que nos va a hablar adelante, tengo entendido que el doctor Cole. La estructura es diferente. El examen de sangre nos dice cómo funciona la tiroides y la ecografía nos dice cómo está la forma de la tiroides. Yo suelo decir, una TSH en el estudio de alguna enfermedad crónica nunca le hace mal a nadie. Una ecografía de tiroides indicada innecesariamente sí hace mal y está haciendo mucho mal a mucha gente porque le somete a intervenciones excesivas innecesarias. Ahora, si mi paciente viene con un bocio hasta acá, por supuesto que le tengo que hacer ecografía y muy probablemente terminará en cirugía tiroidea, lo que hablábamos antes del tratamiento individualizado. Existen diferentes formas de bocio, ¿no? Bocio es el nombre que le damos al crecimiento, al aumento del tamaño de la glándula tiroides de forma global o focal. Es una tiroides grandotota, pero dentro de todo parece bastante normal, solo es una gigantona. No es un problema por sí mismo, el bocio difuso, suele más bien acompañar a patologías funcionales, sobre todo a hipotiroidismo y a enfermedad de Graves, a hipertiroidismo. Lo que me preocupa mucho más es el bocio uninodular, o sea, el nódulo tiroideo y el bocio multinodular, porque en esos nódulos puede haber o estar un cáncer de tiroides para ser diagnosticado. La etiología del bocio es amplia, no voy a ampliar yo demasiado en estas explicaciones de la etiología, no porque no sean importantes, yo soy un fiel amante de las etiologías, de la fisiología y de la fisiopatología. Pero en el mundo, la causa de bocio más frecuente es el déficit de yodo. Y sin embargo, tenemos a uno de los más insignes endocrinólogos en la historia de la endocrinología, el doctor Rodrigo Fierro, que acabó con el bocio endémico mediante el programa de iodación de la sal, que es un avance en la endocrinología y un avance en la medicina general que debemos defenderlo todos los médicos porque cambió la epidemiología de nuestro país, desterrando el cretinismo al retardo mental por déficit de yodo de nuestro país. Imagínense los gobiernos que hemos tenido y que esperemos que desde ayer cambien, pero imagínense los gobiernos que hemos tenido no habiendo cretinismo, imagínense si quitamos el yodo de la sal con cretinismo, ¿cómo tendremos los gobiernos? Así que agárrense de las manos, hay que defender la yodación de la sal indiscutiblemente. En la Facultad de Medicina de la Central nos enseñaron los estadios del bocio de la OMS. Cuando llegué a Uruguay, resulta que ahí ni en Argentina utilizan demasiado esta clasificación. Lo único verdaderamente interesante que les quiero decir es que los bocios clínicamente significativos son aquellos por lo menos visibles y palpables, si acaso lo son, por el médico no especialista. Los endocrinólogos podremos palpar nódulos de 1 centímetro, un poco más. Los endocrinólogos de experiencia pueden palpar nódulos de 1 centímetro, un poco menos, dependiendo de la ubicación, 1 centímetro. El médico no especialista, no porque el título le dé a uno sensibilidad en las manos, no dan los títulos sensibilidad, ni los títulos dan por sí mismos habilidades, sino solo demuestran una formación. Pero lo que hacemos los endocrinólogos es palpar todos los días tiroides. Andamos nomás palpando tiroides a todo mundo. Viene por diabetes, le palpamos la tiroides. Viene por insuficiencia suprarrenal, le palpamos la tiroides. Eso nos hace muy sensibles, ¿ya? Pero esa sensibilidad resulta que para este caso no es tan importante. No es tan importante. Los nódulos que se ven, ¿ya? Los nódulos que el médico ve a distancia cuando el paciente está en la sala de espera y uno está entrando y es el paciente con bocio, o el paciente que entra y ve de la puerta tiene algo raro en el cuello, a ver, extiende acá para atrás, sí, se le ve. Y el nódulo que el médico no especialista, no entrenado, digamos más bien, el médico no entrenado palpa, esos son los clínicamente significativos y están en ese pico de la montaña que son los que en realidad reflejan mortalidad. La fisiopatología de la creación de los nódulos tiroideos tiene 3 mecanismos que son teóricos interesantísimos, pero en términos generales uno diría, es un folículo que empezó a crecer descontroladamente, es un folículo, o es un nódulo, o es una célula tiroidea que empezó a crecer descontroladamente. O apareció un nuevo folículo a partir de una célula que creó un folículo.
Lo cierto es que sea el folículo entero el desadaptado, o sea, la célula la alocada, o sea, los hijos de la cédula, la desadaptada y alocada, en términos generales suelen ser expansiones monoclonales, una sola célula o un solo folículo que empieza a multiplicarse descontroladamente. Después de diagnosticar el nódulo tiroideo, don Juan, la siguiente pregunta que me hizo con una paz benigna es, ¿y mi nódulo se puede hacer maligno en el tiempo? Pues no, no es que se hacen malignos en el tiempo. El seguimiento de los nódulos tiroideos, de los cuales les voy a dar algunas luces en unas pocas diapositivas, el seguimiento no está enfocado a ver si se transforma en cáncer, sino a ver si nuestros procesos diagnósticos se equivocaron y se trataba de un nódulo que era maligno, pero que no lo diagnosticamos a tiempo. Las manifestaciones clínicas del bocio están determinadas por el aumento del tamaño, pero en términos generales no duele. La tiroides no duele. La única razón para que la tiroides no duela es que un nódulo grande sangre por dentro, lo cual es raro. La tiroiditis aguda dolorosa, la tiroiditis aguda es una infección, o sea, está caliente, duele, está eritematosa, es muy rara, porque el yodo que conforma las hormonas tiroideas es antiséptico y mata las bacterias. Entonces, que se desarrolle una infección donde hay yodo es bastante raro y se suele asociar a malformaciones congénitas o traumas. El cáncer de tiroides suele ser no doloroso y más bien relacionado más que a la malignidad con hemorragia o con crecimiento rápido. Entonces, en el paciente que llega con el nódulo tiroideo que le veo a distancia, con ese bocio, con el coto, nuestros antepasados, le pido una ecografía. Al paciente que llegue le veo algo raro en el cuello, será un nódulo, le palpo, sí parece un nódulo, pero no soy un médico entrenado, le pido la ecografía. Al paciente con hipotiroidismo, que no se le ve nada en el cuello, le palpo ahí medio, no siento nada, ahí se dan en las manos y no le piden una ecografía, porque estarían diagnosticando de tenerlo. No digo que no pueda tener nódulos, puede tenerlos, pero la probabilidad de que le cause alguna alteración en la calidad de vida es muy baja, por si no insignificante, y solo el estrés que les va a causar pensar que puede ser cáncer, la cirugía y otras técnicas más pueden alterar la calidad de vida del paciente. La radiografía o la tomografía de cuello no sirve demasiado, sirve más bien para aquellos bocios gigantes para ver si hay compresión de la vía aérea. Pero más allá de eso no se emplea, y de hecho si la tomografía por COVID. Tiroides, los exámenes de medicina nuclear de tiroides no se piden de rutina, están indicados exclusivamente en el caso de nódulos hiperfuncionantes. Ahí creo que tuve una desconexión momentánea. Entonces, la gammagrafía de tiroides y los estudios de medicina nuclear de tiroides no están recomendados de rutina y se hacen únicamente cuando hay nódulos hiperfuncionantes. Nódulos tiroideos, uno o varios, en el paciente que tiene TSHs bajas con o sin T4 libre alta. La punción puede estar indicada, la punción por aspiración a aguja fina, si hay nódulos sospechosos o si es que hay alteraciones en el metabolismo fosfocálcico. El tratamiento de elección en el bocio multinodular es la conducta expectante. No tocar. Y si le toco, habitualmente es para operar. Opero a los pacientes que tienen nódulos grandes, grande se define por 4 centímetros o más, un nódulo o varios, pero que uno sea de 4 centímetros o más, o rápido crecimiento, que tenga compresión de las estructuras vecinas, es un bocio grande, le pido una TAC y tiene la tráquea desviada, comprimida. Hay datos sugestivos de malignidad por la punción. Muchos pacientes quieren operarse porque no quieren andar sufriendo de si el nódulo es benigno o maligno, una indicación relativa, yo lo tomaría con mucha cautela, y se les informa mucho a los pacientes acerca de los beneficios, las ventajas. Puede no pasarle nada en la cirugía, efectivamente, se va a quedar con la cicatriz, eso seguro. Y ni eso, porque podemos hacerle transoral y ni cicatriz tendrá. Pero pueden o no aparecer complicaciones como el hipoparatiroidismo transitorio permanente y la parálisis recurrencial que causa disfonía. Opciones de tratamiento no quirúrgico. La elección es la conducta expectante para nódulos menores de 1 centímetro y para nódulos de entre 1 y 4 centímetros que no tienen signos citológicos, o sea, la punción no es maligna. El tratamiento con levotiroxina es una opción, la ablación con yodo radioactivo es otra, y
actualmente y en pocos centros la ablación por radiofrecuencia. El tratamiento con levotiroxina sí reduce el tamaño de los nódulos, es decir, mi paciente tiene patología estructural, tiene uno o varios nódulos menores de 4 centímetros, pero su TSH y su T4, su TSH por lo menos es normal. Su TSH es normal. Bocio, unio, multinodular, eutiroideo, es normal, funciona bien. Su tiroides está muy deformada, pero funciona bien. Y si a ellos les doy levotiroxina, a dosis suficiente para que la TSH esté en 0, pero con una T4 libre normal, eso es una dosis alta y eso es tirotoxicosis facticia, el nódulo tiroideo disminuye de tamaño hasta un 50%. Me pregunto para mis adentros, cuando veo estas indicaciones, adentros, ¿eso es un objetivo terapéutico en mi paciente, reducir el tamaño del nódulo? Es decir, si mide 2 centímetros y le reduzco un 50%, ¿que mida 1 centímetro es un objetivo relevante en el paciente? Puede ser que para algún paciente lo sea. Seguro que no para los mayores de 65 años, donde el riesgo de la tirotoxicosis facticia es más alta. No es un estándar y no está recomendado como control estándar. De hecho, reduce el tamaño del nódulo mientras esté en el tratamiento, ya sujetándose a los eventos adversos de dosis altas de levotiroxina. La iodoterapia para el bocio multinodular es una opción terapéutica que la discutimos, y ahí sí me reduzco hacia los especialistas, que la discutimos entre el endocrinólogo, el paciente y el médico especialista en medicina nuclear. La ablación por radiofrecuencia, que es mediante una sonda, le hacen una ecografía y le pasan una sonda y emiten un punto de mucho calor que induce apoptosis celular y muerte de las células, reduce los tamaños nodulares. No suelen desaparecerlos, de hecho, no suele ser demasiado diferente de la supresión con la levotiroxina, pero con muchísimos menos eventos secundarios. Es decir, todos mis pacientes que le doy levotiroxina para bocio multinodular eutiroideo, le doy la levotiroxina y van a tener eventos adversos, van a tener mayor riesgo de osteoporosis, mayor riesgo de arritmias, hay varias consecuencias posibles. En la ablación por radiofrecuencia, un poco de dolor transitorio suele ser la única preocupación. Entonces, nódulos menores de 1 centímetro, vigilancia activa, no requieren demasiada cosa. Entre 1 y 4 centímetros veo cuál es la probabilidad de que sea cáncer de tiroides. Ojo, no es que no haya cánceres de tiroides menores de 1 centímetro, es que la probabilidad de ese cáncer de tiroides menor de 1 centímetro le cause un evento clínicamente relevante al paciente, es decir, le altere la calidad de vida o le mate, es muy baja. Es casi tan baja como la probabilidad de encontrarse un político honrado. Excepcional, si es que existen, ¿no? Si es que existen. En cambio, los nódulos de 1 a 4 centímetros pueden tener opción quirúrgica si es que hay sospecha de malignidad. Y los nódulos mayores de 4 centímetros se operan todos. No por su malignidad, que pueden o no serlo, sino por la probabilidad de comprimir la tráquea, de afectar la luz traqueal sobre todo. Entonces, los nódulos de 1 a 4 centímetros me pregunto, ¿hay que puncionar? Y de ahí tengo varias guías, ya les traje ATA, como les dije al comienzo de la exposición, pero también pueden utilizar las guías de TIRATS en diferentes guías. Pero la lógica, el pensamiento médico, el pensamiento lógico del árbol de toma de decisiones es más o menos igual. Estratifico el riesgo. La siguiente charla nos van a enseñar cómo se hace esto. Ya les digo, no importa la escala SCORE que utilicen, este es ATA, no importa el SCORE, pero lo importante es decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea cáncer? ¿Es baja, muy baja, intermedia o alta? Si es que es muy baja, le punciono solo si es muy grande y le hago la punción aspiración aguja fina, y la mayoría de nódulos se puncionan dependiendo de sus características ecográficas, entre 1 y 4 centímetros. Los de 1 centímetro, vigilancia activa, de 1 a 4 centímetros, punción si tiene probabilidad de malignidad por la ecografía, mayores de 4 centímetros, cirugía. Y ahí me voy para pacientes que son nódulos tiroideos benignos, en los cuales no requieren cirugía y pasarán a vigilancia activa, y nódulos que son claramente malignos, que van directamente a cirugía, y la parte intermedia, que es la que nos causa dolor de cabeza a los endocrinólogos cuando no es definitivo que sea cáncer de tiroides y hay que tomar una decisión consensuada con el paciente, el cirujano de cabeza y cuello, el endocrinólogo y, de ser el caso, el geriatra o incluso el pediatra, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, por supuesto. Bueno, ¿le funciono o no le funciono? Y si no le funciona, entonces, ¿qué le hago? Seguimiento activo para ver si crece.
los nódulos malignos tienden a crecer y los nódulos benignos tienden a mantenerse del mismo tamaño. En general, porque hay nódulos malignos que crecen y son casi tantos como los nódulos no malignos que no crecen. Entonces, el crecimiento nodular puede ser una estrategia, o sea, el seguimiento activo para ver si hay crecimiento nodular puede ser una estrategia, pero hay que tener cuidado porque no es una estrategia infalible y hay que seguir consensuando con el paciente las estrategias diagnósticas. ¿Cuáles son los mensajes que quiero dejarles de esta charla? Los puntos claves. Si tienen un hipotiroidismo, un paciente con hipotiroidismo, y ustedes le palpan y no hay tumor, no le ven tumor, nada de ecografía. Desen en las manos. No ecografía al hipotiroidismo, no. Si tiene un tumor visible o palpable, sí ecografía. ¿Qué sí? Es mandatorio. Esa es la indicación de la ecografía. Nódulos menores de 1 centímetro, en términos generales requieren control ecográfico o van para control ecográfico. Nódulos de 1 a 4 centímetros, bueno, que vaya a un sistema de estratificación de probabilidad de riesgo de malignidad, de ATA, de TIRADS, de UTIRADS. Hay un score ecuatoriano del doctor Glenn Mena, al cual tengo mis reparos porque manda a funcionar nódulos menores de 1 centímetro. O al endocrinólogo, me refiero, derívenlo al endocrinólogo. Nódulos mayores de 4 centímetros van a cirugía. Y aunque pienso que la patología nodular tiroidea, pero mucho más del hipotiroidismo, es de manejo por médicos generales y médicos no endocrinólogos, yo soy un ferviente creyente de que la mayoría de pacientes con patologías endocrinas, hipotiroidismo, diagnóstico de diabetes, diabetes controlada con un solo fármaco, deberían estar en medicina general o medicina no endocrinológica. El paciente con nódulos tiroideos mayores de 1 centímetro deberían ir a un equipo multidisciplinario en el cual el paciente es uno de los principales protagonistas porque nos puede decir, bueno, ¿sabe qué, doctor? Yo prefiero que me operen, no quiero saber si es que eso no es cáncer de tiroides, quiero que eso esté afuera. O pacientes que digan, doctor, a mí no me operan ni muerto, no quiero morirme en la mesa de cirugía, no me operan. Y pacientes, no sé si muchos, no sé si pocos, pero nos ha pasado de todos lo que usted diga, doctor. Y esperemos que lo que usted diga esté basada en la mejor evidencia científica disponible y que se apoyen con los endocrinólogos, que somos pocos, pero intentamos ayudar. Y creo que esta experiencia de este congreso organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, filial Pichincha, la cual soy miembro desde mi llegada al Ecuador después del posgrado, es una experiencia valiosa para que ustedes se eduquen y les felicito por estar esta noche aquí. Muchas gracias.